¿Grabando? Tú y yo somos caóticos. Hola caóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción. Hoy me voy a adentrar a través de un vídeo del canal Memorias de Pez en la geopolítica de México. Un vídeo que os voy a dejar el enlace aquí abajo para que vayáis y además peguéis un vistazo al canal porque tiene muchísima información interesante relativa a muchísimos países. Es un chico español que tiene varios canales y os recomiendo que paséis a ver su contenido porque es muy interesante. Yo voy a ver si conozco un poquito más de la geopolítica de México en 15 minutos. Pero antes, ¿qué es geopolítica? Esta es la definición de geopolítica. Estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales que los caracterizan. Bueno, pues ahí Don Google ya nos ha dado la respuesta. Ahora sí, vamos a entrar en materia. No te olvides, dos canales a los que te puedes suscribir: Caóticos y Caóticos Plus, suscríbete, clic, campanita de notificaciones, comprueba que están activadas. Y si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, dale like al vídeo, compártelo y coméntalo, ¿vale? Vale. Te espero en comentarios. Con los likes lo que haces es ayudar al canal, que siga creciendo, que lleguemos a más gente. Estos vídeos a mí yo creo que me encantan porque me hacen aprender mucho de cosas que no domino. ¡Play! Seguimos con nuestra nueva serie sobre geopolítica de los países del mundo y hoy os vamos a traer el resumen de un país que sabemos que nos quiere mucho, al igual que nosotros a él. Preparaos porque hoy os vamos a hablar sobre la geopolítica del país del águila y el nopal, de los tacos y del mariachi. Hoy os traemos ni más ni menos que la geopolítica mexicana. Así que Lo primero que ha dicho es totalmente cierto. Es un país que nos ama y que nosotros amamos. Esa es la primera verdad. nada, preparad vuestras enchiladas, que vamos a darle. En primer lugar, tenéis que saber que México es un país que cuenta con una gran población. De hecho, es el 10º país más poblado del mundo y el tercero de América después de Estados Unidos y Brasil, contando con más de 130 millones de personas dentro de sus fronteras. Además, México también cuenta con una población indígena de cerca del 9,4%. Eso me México encanta. es el país en el que residen más hispanohablantes del mundo y en él también se hablan otras 68 lenguas indígenas. Todas estas personas de las que os hablamos habitan un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, algo que lleva a México a estar en el 13º lugar en la lista de países más grandes del mundo. Wow. Vamos, que sin lugar a dudas México es un actor fundamental en el globo, ya no solo por la cantidad de gente que habita allí, sino también por el enorme territorio que ocupa. Además, este enorme territorio de gran diversidad natural hace a México hogar de entre el 10 y el 12% de la biodiversidad mundial y alberga a más de 12.000 especies endémicas. Por otra parte, también tiene una cantidad enorme de recursos minerales y unas muy importantes reservas de petróleo. Y es que está claro que la presencia de México no pasa inadvertida en el mundo. Qué completo. La mayoría de lo que ha dicho lo conozco. Cómo lo esquematiza, cómo lo va mostrando a través de las imágenes para que además sea mucho más fácil de entender. Yo no hacía que México era el país que está número 13 en tamaño. 30º se dirá. Seguimos. Y su situación privilegiada, con acceso tanto al Océano Pacífico como al Atlántico, colocará al país del Cierto. tequila en una posición muy estratégica, con capacidad para comerciar con prácticamente todo el mundo. En cuanto al marco político, los Estados Unidos mexicanos son una república federal basada en la democracia presidencial. El presidente es a la vez el jefe del gobierno y el jefe del Estado, mientras el poder legislativo está en manos de dos cámaras, la de los diputados y la de los senadores. Como curiosidad, el PRI gobernó durante 70 años el país. Durante los 2000, el país estuvo gobernado por un sistema bipartidista en el cual el PRI y el Partido Acción Nacional se alternaban el poder. Pero a partir de la década de 2010 la cosa cambió, debido al desgaste de los partidos tradicionales y al cansancio ciudadano respecto a la corrupción. Así se originó un nuevo modelo multipartidista en el que otros partidos, como el Morena, fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, llegaron al gobierno junto con otros partidos de la coalición. A lo largo del siglo XX, México se convirtió en un referente político en América Latina y supo fortalecer las relaciones con los países de la región, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. A esto ayudó en gran medida la doctrina Estrada, un ideal que sostiene que ningún Estado requiere del reconocimiento de otras naciones para proclamar su soberanía y que se centra en la política de no intervención. Cabe remarcar que esta posición ha acompañado a México a lo largo de sus años a partir del siglo XX y ha condicionado su posterior neutralidad en distintos conflictos internacionales. Mirando hacia el sur, México tiene a Latinoamérica,
y el país juega una posición importante en las relaciones entre el mundo latino y la comunidad occidental, cuyo bloque es liderado por la gran potencia con la que México hace frontera al norte, Estados Unidos. Es que es cierto que además está situado justo en el centro entre América Norte y la parte sur. Da a los dos océanos, muy interesante. Respecto a América Central y del Sur, las alianzas que México ha forjado son varias. Una de las más relevantes es la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, Perú y México, en la cual, por cierto, Singapur también existe como un miembro asociado. Esta es básicamente una alianza de integración económica y comercial. Otra alianza comercial de la que México forma parte es la de la Asociación Latinoamericana de Integración, que cuenta con las principales economías de LATAM. Por otro lado, México está integrado junto con otros países en el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, cuyo propósito es la constitución de Centroamérica como una región de paz y desarrollo, y también en la CELAC, que busca el desarrollo y la integración de Latinoamérica y el Caribe en conjunto. Por todo esto, México es un país líder en la región y a día de hoy también busca aumentar su cooperación económica y social con el otro gran líder latinoamericano, Brasil. No obstante, en las últimas décadas, la política exterior mexicana ha estado caracterizada por mirar al norte, y es que, sin lugar a dudas, en todos los sentidos, el socio más importante de los mexicanos es el tío Sam. La alianza entre Estados Unidos y México es una de las relaciones bilaterales más importantes del mundo, y se puede decir que a día de hoy se necesitan mutuamente más que nunca. Fíjate. Esto es debido a que el despertar de China ha causado en el bloque occidental la necesidad de buscar nuevos proveedores comerciales que pueden producir todo tipo de productos de forma barata y diversificar así las cadenas de suministro, ya que el COVID demostró que Occidente no puede depender solo de China. Así que para los Estados Unidos, este país que se puede convertir en la gran fábrica de Norteamérica es México. Y a la inversa, ¿qué mejor que comerciar con un país con el que tienen 3.200 kilómetros de frontera y que además es la potencia indiscutible en el mundo? Eso sí, a pesar de que ambos países saben que su comunicación debe permanecer intacta, en los últimos años las relaciones han sido tensas por diferentes razones. Eso es lo que yo Una sabía. de ellas es precisamente esta enorme frontera de la que os hablamos. Y es que la cuestión de la inmigración es un tema muy caliente en Estados Unidos. Un tema en el que la posición del presidente Trump con su muro no ayudó en ningún momento. Y es que Totalmente. México es utilizado por decenas de miles de latinos, muchos de ellos llegados desde otros países de Centroamérica, para cruzar ilegalmente a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Otras cuestiones como el tráfico ilegal de armas, el narcotráfico o la seguridad han sido origen de desacuerdos y tensiones entre ambos países. No obstante, la cooperación prevalece y el tratado de libre comercio que ambos tienen beneficia enormemente a los dos países en la actualidad, ya que, como hemos dicho, estos a día de hoy se necesitan más que nunca. Es tremendo, ¿eh? Te das cuenta de que Estados Unidos necesita de México, viceversa, y que cuanto mejores tratos haya, pues se saldrá ganando por todos lados, ¿no? Hay mucha información de este tipo en la que realmente me pierdo. Todo el tema de tratados, de convenios, pactos que tengan firmados, de alianzas, de coaliciones, todo eso, y de política fuera de España, realmente estoy muy perdido. Por eso estoy para tratar de aprender, a ver si me voy centrando un poco en lo que es toda la información. Además de México y Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio del que os hablamos, el TMEC, también engloba a otro de los principales socios mexicanos, Canadá. El país de la hoja del arce crea decenas de miles de empleos en territorio mexicano con compañías como Bombardier, BlackBerry o Scotiabank, mientras que multinacionales mexicanas como Cemex o Bimbo operan en Canadá. Por otra parte, la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y sus relaciones han mejorado mucho en los últimos años. Además, Alemania ha sido uno de los países predilectos de México durante mucho tiempo. El trato es sencillo. Alemania envía a México tecnología y México envía petróleo. Por otra parte, España ha mantenido siempre estrechos vínculos con México debido a su pasado histórico. Además, México importa una gran cantidad de productos españoles y los dos países mantienen acuerdos de cooperación tecnológica, así como turísticos. No obstante, con la presidencia de López Obrador, entre México y España ha habido algún que otro rifirrafe debido a la supuesta presión de las energéticas españolas contra las decisiones del presidente respecto a frenar los procesos de privatización de la industria energética. Además de los países americanos y la Unión Europea, las relaciones de México también navegan por el Pacífico. Uno de sus aliados principales es Japón, sexto socio comercial de los mexicanos, tanto en importaciones como en exportaciones, y con quienes tienen firmado un tratado de amistad, comercio y navegación desde nada más. México estoy viendo que tiene tratados con
prácticamente la mayoría de países. O sea, me gusta mucho esto, que es lo que has dicho al principio, ¿no? Que no sé si la palabra era esta, era una política de no intervención, una cosa así. Estoy viendo que cierto intenta, defendiendo evidentemente su posición y su postura, porque México no es tonto. México sabe el poder que tiene en cuanto a Producto Interior Bruto, en cuanto a todo lo que es capaz de crear, ¿no? Al poder general que tiene, y evidentemente en torno a eso, por supuesto, tienen que exigir que los tratados sean completamente equitativos y beneficiosos para ambos países. Sin nada menos que 1888. Para terminar con el bloque de la política exterior, hemos de deciros que las relaciones de México con China son particulares. A pesar de no estar tan consolidadas como con otros socios de Latinoamérica, el gigante asiático y el país del tequila tienen un beneficioso camino que recorrer juntos. No obstante, la frialdad de Estados Unidos con China ha dificultado el acercamiento mexicano a la República Popular. Por otra parte, desde México, a nivel empresarial, prevalece la sensación de que China es una amenaza, ya que actúa como principal competencia productiva. Por todo ello, como hemos dicho, la creciente tensión entre China y Occidente es una oportunidad que México no puede dejar de aprovechar. A pesar de que los aliados estratégicos de México forman parte del bloque occidental, México ha conseguido posicionarse como neutral en gran parte de los conflictos internacionales que separan a las potencias del mundo, como en el caso de Ucrania y Rusia o en el conflicto árabe-israelí. Esto se debe, como os hemos mencionado, a la constante política de no intervención que ha marcado la hoja de ruta de la política exterior mexicana. A eso, ya que bueno, les pilla un poco lejos. Y es que, aunque México cuenta con unas fuerzas armadas competentes, estas están más dedicadas a los conflictos internos del país que a las intervenciones extranjeras. Como país pacifista, sus misiones en el extranjero se centran como mucho en proporcionar efectivos a las campañas de paz de la ONU. Pero me encanta todo esto que oigo, porque al final es país pacifista, no intervención, no se meten en historias, ellos van a ayudar a la gente, pero tienen un ejército muy preparado. No es la primera vez que lo veo, ya he reaccionado a varias cosas aquí, y el amor al país lo bebes desde pequeño, y lo vives desde pequeño. Vemos ahora las fronteras de México. Como os hemos comentado, México es un país enormemente diverso y sus áreas geográficas no tienen nada que ver las unas con las otras. La región más desarrollada es la central, que incluye Ciudad de México y sus alrededores, y es donde se concentran las principales instituciones financieras y gubernamentales. Por otro lado, la región norte es árida y desértica, y allí destaca principalmente la actividad industrial y la producción energética, en ciudades como Monterrey o Tijuana. Hay que hacer especial hincapié en el sector minero de estas regiones, un sector fundamental para la economía mexicana. En estas áreas, debido a la industria y a la cercanía con Estados Unidos, el desarrollo es mayor, algo que se traduce en un mayor PIB per cápita. No obstante, también son áreas extremadamente inseguras por el control que ejercen los cárteles del narcotráfico en ellas. Las regiones costeras, tanto del Pacífico como del Caribe, tienen una mayor orientación a la pesca, al turismo y al comercio. Y en especial, el Golfo de México cuenta con varios puertos de gran relevancia, como el de Veracruz. Allí, la industria petrolera es clave en la economía, algo que ocurre también en la península del Yucatán. Además, en Yucatán el turismo es un sector clave, ya que alberga destinos de playa que son principales puntos turísticos a nivel mundial. Todo eso sonará a Cancún. Por otra parte, las regiones del Pacífico Sur, junto con Veracruz, como Chiapas, Oaxaca y Tabasco, son las más pobres, con economías más rurales centradas en la agricultura y la pesca. Con todo esto, podemos hacernos una idea general de cómo funciona una de las economías más potentes de América. En resumen, que además de la agricultura y del turismo, los sectores más importantes de México pasan por la industria, que aporta 1/3 del PIB del país, la exportación de materiales manufacturados, la minería y la producción energética. Y ahora os vamos a hablar de los problemas de México, que tiene mucho. Bueno, antes de que siga, muy interesante todo lo que estoy escuchando. Lo de la manita, ver los dibujos, eso, yo que tengo una cabeza que se me va, que si que me vieras y tengo, soy como Homer Simpson muchas veces. Cuando me centro lo entiendo todo perfectamente, pero hay veces que estoy viendo una cosa y tengo como a un pajarito por ahí haciendo así, pillo, 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 pillo. Y se me van muchos datos, pero me pongo a pensar y digo que está dibujando encima de un mapa y pensando como que fuera real, coño, que es... Ya sé que no tiene nada que ver con el vídeo, pero es algo que me pasa y quería contároslo, ¿no? Para ser completamente honesto con vosotros. De verdad. En primer lugar, México ha tenido durante largo tiempo una economía dependiente del petróleo, algo que ha actuado como un arma de doble filo.
¿Por qué? Bueno, es cierto que el petróleo ha dado grandes beneficios a México, pero eso ha hecho que el país descuidase otros sectores, centrándose demasiado en el oro negro. Y claro, cada vez que el precio del petróleo ha bajado, todo el país ha sufrido mucho. Además, es un país que basa sus ventajas competitivas en tener mano de obra barata. De esta forma, el salario medio mexicano es muy bajo, en comparación con otras economías desarrolladas, y existe una desigualdad enorme. Lo cierto es que, a pesar de ser una economía gigante y con mucho potencial, el índice de desarrollo humano es todavía propio de un país en vías de desarrollo. Por otro lado, la intervención del Estado en la economía ha limitado en varias ocasiones las posibilidades de inversión, algo que podría no ser tan problemático si no fuese porque la gestión de los recursos a nivel gubernamental no ha sido la mejor, y porque la corrupción es un problema sistémico del que se quejan todos los mexicanos. Todo esto ya es complicado, pero lo es mucho más si le sumamos uno de los mayores problemas del país, la delincuencia y la falta de seguridad. Hablamos de Todo esto de lo que está hablando ahora, creo que es algo que como sociedad, como una democracia, es algo muy importante, de lo más importante de lo que se tiene que trabajar para que todo avance como tiene que ser. Economía dependiente del petróleo, mano de obra barata, intervención del Estado en la economía y la delincuencia y la falta de seguridad. Yo no conozco México, no he estado en México, conozco poco. Sí que llegan estas cosas aquí y he visto otros vídeos en los que se desmiente mucho y que parece que vayas a ir a México y pongas un pie y te van a estar apuntando ya con un arma, y ya sé que no es así. Pero quiero que vosotros me contéis qué hay de cierto en todo esto que se está diciendo en este vídeo. Y bueno, igualmente lo que decía, que la economía dependiente del petróleo, yo creo que ahora están cambiando las miras. Aquí, por ejemplo, hay muchas zonas en las que la economía depende completamente del turismo, y también cuando llegó el COVID fue mortal. Aquí das un paso y tienes 7 bares. La mayoría de sitios es cerca de la zona en la que yo vivo. Bueno, una ciudad que tengo justito al lado, que es una de las más turísticas de España, yo creo que es como un Miami pequeño, una ciudad pequeñita, más de 200 hoteles, una barbaridad. Seguimos. Un país cuyas ciudades albergan las mayores tasas de criminalidad del planeta, algo que espanta a inversores y a empresas extranjeras que, claro, no quieren depender de tener que pagar el soborno de turno. No obstante, no todo está tan mal, ya que México es un país con grandes oportunidades. Sus reservas de zinc, plata, mercurio y otro tipo de minerales son vitales para la industria tecnológica mundial. Además, su estabilidad en las exportaciones, junto con el apoyo de Estados Unidos como gran potencia, han respaldado el crecimiento mexicano en los últimos años, y gracias a ello, México ha conseguido hacer los deberes en su recuperación económica tras la pandemia. Por otro lado, a pesar de la dependencia del petróleo, lo cierto es que nunca está de más tener un recurso tan valioso, ¿no? Y México lo tiene. Aprovechando su solidez en el sector industrial, el país ha buscado en los últimos años una apertura comercial, y para ello se ha convertido en uno de los adalides de los acuerdos de libre comercio en el mundo. Por cierto, México también es la 7ª potencia agrícola del mundo y está entre los mayores productores mundiales de café, azúcar, maíz, naranjas, aguacates y un largo etcétera. Y lo que es mucho mejor, México es también el 4º productor mundial de cerveza y su mayor exportador. Ya sabéis, una corona. Otra ventaja importantísima es que México es uno de los países con menos desempleo del mundo, y además su pirámide poblacional es realmente sana. Como os decimos, las oportunidades son enormes. Uno de los retos clave para México se da en el sector energético, y es que el país tiene que aprovechar sus condiciones climáticas, ya que México tiene muchas horas de sol y grandes áreas de viento constante, por lo que debería fomentar la inversión en renovables y así poder suministrar por su cuenta energía barata a esa industria tan importante de la que hemos hablado. Y ya fuera de la economía, vamos a hacer hincapié ahora en lo que es el gran problema de México. Como os hemos comentado, el país es el escenario de una de las mayores luchas entre cárteles de la droga del mundo. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano, el cártel de Sinaloa o el CJNG, entre muchos otros, siguen siendo muy activos, y los enfrentamientos entre ellos con las fuerzas de seguridad siguen causando en México decenas de homicidios al día. El país es uno de los principales puntos de tránsito de drogas ilegales hacia Estados Unidos, y también se enfrenta a un gran problema en la actualidad: la distribución de fentanilo, el potente opiáceo que está generando un enorme pico de sobredosis fatales en Estados Unidos. Un problema que causa tal controversia que hasta en Estados Unidos se ha hablado abiertamente de bombardear posiciones de los narcos en México. Por otra parte, México también vive en su piel la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo guerrillero que lucha por la justicia social y la igualdad de derechos para los pueblos indígenas.
El grupo surgió en Chiapas como un intento de oposición al Tratado de Libre Comercio con México, Canadá y Estados Unidos que os hemos contado antes. En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llegaría a tomar varios municipios del México rural. No obstante, el conflicto armado duraría poco, ya que a mediados de la década de los 90, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional optó, tras los acuerdos de San Andrés, en los que se otorgaban derechos a los indígenas, por una estrategia no violenta. Aún así, lo cierto es que el incumplimiento de estos acuerdos sigue siendo motivo de debate, y no hace mucha gracia por allí. En la actualidad, el nivel de actividad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es mucho más reducido que antes, aunque el zapatismo como movimiento revolucionario sigue activo. Como conclusión, sobre todo lo que os hemos contado, deciros que México es un país que tiene enormes oportunidades por delante. Puede consolidar su posición como una de las principales potencias exportadoras mundiales. Debe aprovechar y sacar ventaja de sus valiosos recursos mineros. También tiene por delante el facilitar el desarrollo y la implementación de formas de producción de energía renovable, además de lograr convertirse en un eje fundamental en la cooperación mundial entre Latinoamérica y el llamado bloque occidental. No obstante, para lograr sus objetivos tiene que afrontar retos muy importantes: reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, completar la transición energética, emancipándose del petróleo, reducir la corrupción y, por supuesto, disminuir la criminalidad y convertirse en un estado seguro y pacífico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes darle like y seguir a nuestros otros canales: Memorias de Tiburón, en el que hablamos de economía y finanzas, y, como no, Memorias de Dolly, en el que hablamos de biología. Bueno, brutal toda la información que ha dado. Yo estaba absorbido por el vídeo, la verdad, aprendiendo mucho. Hay muchas cosas que no las entiendo, que me pierdo. Hay muchas otras que sí. Supongo que vosotros, desde México, me podéis contar un poquito más sobre cada detalle, sobre todo lo que habéis ido notando que no lo entendía, porque realmente yo no quiero hablar y hacer parecer ver que entiendo algo que realmente se me escapa, porque ¿qué necesidad tengo si estoy aquí para aprender? Os recomiendo que vayáis a estos canales que he estado diciendo. Debajo os voy a dejar el enlace al vídeo que yo he reaccionado. Y estoy completamente la parte final, cuando he empezado a hablar, cuando eran los tratados internacionales me perdía mucho más. Cuando he empezado a hablar de los acuerdos y de cómo era la geopolítica interna, ¿no? Todo lo que es las ciudades, de qué viven, qué tipo de personas hay, lo positivo, los pros y los contras, todos los retos que tienen por delante y las oportunidades que tienen frente a otros países. Todo el final ese me ha encantado, entender todo lo que tiene México, que tiene todo, tiene de todo. Cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos que deben tratar, que se deben trabajar. A mí me ha gustado muchísimo. Ahora sí, es una información que viene de un canal de YouTube. Ahora me voy a esperar a que vosotros me digáis de todo lo que se ha dicho, todo lo que yo os he estado preguntando, pues lo que me queráis agregar. Gracias. Algún día lo conoceré personalmente y voy a saber cuando vuelva. Pero claro, voy a conocer ciertos lugares concretos. No voy a saber cómo es el panorama en el país, cómo se vive en un sitio, en una región. Yo voy a ver donde yo vaya. Supongo que será más zonas turísticas, entiendo. Bueno, pues nada más. Que gracias por estar al otro lado. Un besazo y os leo en comentarios, ¿vale? Chao, nos vemos en el próximo vídeo.